Me llamaban hija no deseada. Pero resultó que era heredera de todo. Me llamo Mariana, y durante toda mi infancia sentí que mi presencia era una molestia. Nadie me lo dijo con palabras, pero sus gestos, sus miradas, su indiferencia, todo hablaba más fuerte. Desde muy pequeña supe que algo no encajaba. Mientras mis hermanos recibían abrazos, regalos y palabras dulces, yo apenas existía. Tú solo estás aquí porque no hubo remedio, escuché una vez a mi madre decir cuando pensaba que yo dormía. Mi madre, Teresa, era una mujer dura, con un carácter de hielo. Mi padre, Ernesto, era distante, casi como un huésped de nuestra casa. Y mis dos hermanos mayores, Luis y Fernando, simplemente me ignoraban. Crecí como una sombra, intentando no molestar, no estorbar, deseando ser vista, aunque fuera un momento. Pero nunca llegó ese momento. Vivíamos en una casa grande, herencia de mi abuela materna, doña Carmen, una mujer elegante, firme y misteriosa. Ella fue la única que, de vez en cuando, me sonreía. No éramos cercanas, pero al menos, cuando me miraba, no sentía el rechazo que me lanzaban los demás. Nunca supe por qué, pero esa mujer imponía respeto incluso en silencio. Tenía una habitación propia, con una puerta que siempre permanecía cerrada. Nadie entraba allí sin su permiso. Pasé años preguntándome por qué me trataban así. Nunca me rebelé, porque el miedo y la inseguridad me ataban. Estudiaba, ayudaba en casa y nunca causaba problemas. Pero eso jamás cambió su actitud. Lo único que me mantenía cuerda era escribir. Tenía un cuaderno donde soltaba todo, mi tristeza, mi rabia, mis preguntas sin respuesta. Cuando cumplí 18, mi abuela enfermó. La casa entera cambió de ánimo. Todos estaban pendientes de ella, no por amor, sino porque sabían que su testamento estaba cerca. Escuchaba conversaciones a escondidas, todos querían quedarse con algo. Mi madre hablaba de la casa, mi padre del dinero, mis hermanos de las tierras. Yo solo deseaba que mi abuela no sufriera. Una tarde, la abuela me pidió que la ayudara a caminar hasta el jardín. Su voz era débil, pero sus ojos seguían siendo intensos. Cuando estábamos solas, me dijo: Mariana, no olvides quién eres. Lo sabrás muy pronto. Me quedé helada. Nunca me había dicho algo tan directo. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Quién era yo realmente? 2 semanas después, mi abuela falleció. Y con ella, comenzaron a salir secretos que cambiarían mi vida para siempre. El día del entierro fue sombrío. No solo por la lluvia que caía sin parar, sino por la tensión que se respiraba. Todos estaban vestidos de negro, fingiendo lágrimas que claramente no sentían. Yo, en cambio, sentía un vacío extraño. No lloraba, pero dentro de mí había un torbellino. Sabía que algo iba a pasar. Recordaba las palabras de la abuela: no olvides quién eres. Una semana después del funeral, el notario citó a la familia en su despacho para leer el testamento. Yo fui porque me lo pidieron, pero en realidad nadie esperaba que yo tuviera algo que ver. ¿Para qué vas, si ni te quería?, me susurró mi madre antes de salir. Apreté los dientes, pero no dije nada. La sala era fría y sobria. Todos estábamos sentados, y el notario, un hombre mayor con gafas gruesas y voz lenta, empezó a leer. Al principio, todo parecía normal, algunas donaciones a causas benéficas, la mención de objetos personales. Pero luego, la habitación entera se quedó en silencio cuando escuchamos: dejo la totalidad de mis bienes, propiedades y cuentas bancarias a mi nieta Mariana. Hubo un silencio tan denso que se podía cortar con cuchillo. Nadie lo entendía. Mi madre abrió la boca sin emitir sonido, mi padre se llevó la mano a la frente, y mis hermanos me miraron como si fuera una extraña. Yo no sabía si estaba soñando o si realmente había escuchado eso. «Tiene que haber un error», dijo mi madre. Pero el notario fue claro: la abuela había hecho un testamento nuevo un mes antes de morir, y yo era la única heredera. Salimos del despacho en silencio. Mi madre iba roja de rabia, mis hermanos no decían nada, y mi padre caminaba detrás, con la cabeza gacha. Yo me sentía culpable. No sabía por qué. No había hecho nada para merecer eso, ¿o sí? Quizá la abuela sí me había visto. Quizá fue la única que realmente supo lo que viví en esa casa. Esa noche, mi madre me pidió que habláramos. Nunca antes había querido hablar conmigo. Me ofreció un té y empezó a decir que todo había sido un malentendido, que seguro la abuela no sabía lo que hacía, que entre familia podíamos repartir las cosas con justicia. No sabía si reír o llorar. ¿Justicia? ¿Ahora hablaban de justicia? Les dije que necesitaba tiempo para pensar, pero algo en mí ya estaba cambiando. Ya no era la niña callada que aceptaba migajas de afecto. Algo había despertado. Y sabía que ese cambio no iba a gustarles. La semana siguiente, me mudé. Me instalé en la casa que era mía por derecho, lejos de ellos. La sensación era extraña, por primera vez tenía un espacio donde respirar, donde ser yo. Pero también sabía que no iban a rendirse tan fácil. Pronto empezarían los intentos de manipularme. Y yo tendría que decidir, seguir siendo la hija no deseada, o convertirme en la mujer que la abuela siempre supo que yo era. No pasó ni una semana desde que me mudé cuando empezaron los mensajes.
Primero fueron mis hermanos, con palabras dulces y tonos que nunca antes habían usado conmigo. Mariana, deberíamos vernos, somos hermanos, me escribía Javier. La abuela estaba vieja, seguro se confundió, decía Lucía. Pero yo sabía que no era confusión. La abuela había sido clara, lúcida hasta el último día. Luego vino mi madre. Me llamó llorando, diciendo que no tenía dinero, que la abuela había prometido ayudarla con una deuda y que sin ese dinero todo se iría abajo. Tú no sabes lo que es tener hijos que mantener, Mariana, me decía, como si yo no hubiera sido su hija también. Me dolió, claro que sí. Pero también me di cuenta de que solo me buscaban por lo que ahora tenía. Me reuní con un abogado. Quería entender bien qué derechos tenía, cómo protegerme. Él me dijo que todo estaba legalmente en regla y que, si querían impugnar el testamento, tendrían que presentar pruebas muy sólidas. Me sentí aliviada, pero también algo sola. Tenía todo ese patrimonio, esa casa, pero me faltaba el cariño, la familia, la voz de la abuela en las tardes de lluvia. Empecé a revisar las cosas que ella me había dejado. Cajas de fotos, cartas, libretas con apuntes. Entre todo eso, encontré un diario. No era grande, ni elegante, pero era suyo. En la primera página, reconocí su letra, para Mariana. Para que sepas que siempre te vi, aunque ellos no. Me temblaron las manos. Empecé a leer. En cada página, relataba momentos de mi infancia que yo misma había olvidado. Cuando me escondía a llorar en el patio, cuando mis hermanos rompían mis cosas, cuando mi madre fingía que no me escuchaba. La abuela había visto todo. Sabía que yo vivía en la sombra de una familia que me ignoraba. Y en una de las últimas páginas escribió: no podía cambiar el pasado, pero sí podía darte un futuro. Lloré como no lo hacía desde niña. No de tristeza, sino de alivio. Al fin alguien había reconocido mi dolor. Alguien me había amado, aunque fuera en silencio. Ese día tomé una decisión, iba a honrar ese amor. No con venganza, no con rencor. Sino siendo fuerte, siendo libre. Pasaron los días, y mi familia siguió intentando acercarse. Me invitaban a comidas, me pedían préstamos disfrazados de favores familiares. Pero yo ya no era la misma. Empecé a decir no sin culpa. Empecé a vivir por mí. Un domingo cualquiera, me senté en la terraza de mi nueva casa con una taza de café y el diario de la abuela sobre las piernas. Respiré hondo y supe que algo en mí había sanado. No todo, pero lo suficiente como para mirar hacia adelante sin miedo. Y eso ya era mucho. Las semanas pasaban, con ellas, mi vida comenzaba a tomar un rumbo que jamás imaginé. Por primera vez, tenía paz. Me levantaba temprano, cuidaba del jardín que la abuela tanto amaba, cocinaba recetas que había aprendido observándola. En cada rincón de la casa sentía su presencia. Su ausencia dolía, sí, pero su amor me sostenía. Un día, mientras barría la entrada, vi un auto estacionarse frente a la casa. Era mi madre. Bajó con paso firme, sin saludar. Llevaba en la mano un sobre grueso. Me miró como si yo fuera una extraña y dijo: «Esto es lo que tu padre te dejó. Nunca te lo dije porque creí que no lo merecías». Lo puso sobre la mesa del porche y se fue sin mirar atrás. Me quedé ahí, en silencio. Tardé varios minutos en abrirlo. Dentro había una carta escrita con letra temblorosa y un documento legal. Mi padre, que había muerto cuando yo tenía 7 años, sí había dejado algo para mí. Un pequeño terreno en las afueras de la ciudad, con un mensaje que decía: «Para Mariana, la única que vi con bondad en los ojos». Me quebré por dentro. Toda mi vida había creído que él me había ignorado, como los demás. Pero no. También él me había amado en silencio. Fue entonces cuando entendí algo importante: yo no era hija no deseada. Era hija silenciada, apartada, pero amada por quienes realmente valían la pena. Con esa revelación, decidí visitar el terreno. Era un lugar modesto, lleno de maleza, pero con una vista hermosa. Sentí una conexión que no puedo explicar. Como si la tierra me abrazara. En ese instante decidí que ahí construiría algo. Un espacio donde otras niñas como yo pudieran sentirse vistas, queridas, protegidas. Un refugio, un hogar. Los días siguientes me dediqué a planificar. Llamé a arquitectos, contacté fundaciones. Usé parte de la herencia de la abuela para iniciar el proyecto. Sabía que eso la haría feliz. No era solo por mí, era por todas esas niñas que, como yo, crecieron creyendo que no valían nada. Mi familia se enteró del proyecto por las noticias locales. Ahí fue cuando las llamadas volvieron, esta vez con más insistencia. Decían que yo estaba derrochando el dinero, que no tenía sentido ayudar a desconocidas. ¿Y tu familia qué?, me gritó Lucía por teléfono. Le respondí, por primera vez sin titubeos. Mi familia es quien me vio cuando nadie más lo hizo. Y eso ya no fuiste tú. Colgó sin decir nada. Sentí una mezcla de tristeza y liberación. Sabía que no todas las heridas estaban sanadas, pero al menos ya no sangraban. Volví a leer el diario de la abuela esa noche. Había una última frase subrayada que no recordaba haber notado antes: el amor no siempre grita. A veces, solo espera en silencio a ser descubierto.
Ese amor, al fin, había sido descubierto. La construcción del refugio comenzó con esfuerzo, pero también con una ilusión que no sentía desde niña. Los obreros venían cada mañana puntuales, y yo les llevaba café, pan y palabras de aliento. Pronto la estructura fue tomando forma. Unas paredes, un tejado, luego las ventanas abiertas como brazos listos para abrazar. Cada decisión la tomaba pensando en la abuela. ¿Le gustaría esta sala con tanta luz?, me preguntaba. ¿Qué pondría ella en este rincón? Y siempre imaginaba su sonrisa serena, como cuando me observaba leer en silencio junto al fuego. Un día, llegó una joven al terreno. Era delgada, con la ropa desgastada y una mirada que me recordó a mí misma. Dijo que se llamaba Juliana y que había escuchado que aquí pronto habría un lugar para chicas como ella. No tengo a dónde ir, dijo con voz baja. Pero puedo ayudar con lo que sea, limpiar, barrer, solo no quiero volver al albergue donde me pegaban. Sin dudarlo, le tendí la mano. Juliana fue la primera, pero no la última. En pocas semanas, otras chicas llegaron. Algunas habían sido abandonadas, otras escapaban de situaciones horribles. Escucharlas me rompía el alma, pero también me daba fuerza. Me convertí en una especie de hermana mayor, guía, amiga. Y sin buscarlo, el vacío que cargué toda mi vida comenzó a llenarse. Mientras tanto, mi antigua familia seguía intentando colarse en mi vida. Un día apareció Lucía con una abogada, exigiendo que compartiera la herencia de la abuela, alegando que todo lo que yo estaba haciendo era ilegal e inmoral. Pero la abuela había sido clara en su testamento, todo era mío. No por venganza, sino por justicia. Tú ya heredaste su indiferencia, le dije sin levantar la voz. Eso nadie te lo va a quitar. Las redes sociales empezaron a hablar del refugio. Algunos medios vinieron a entrevistarme. En una de las grabaciones, al terminar, el camarógrafo me dijo: tu historia va a inspirar a muchas, Mariana. Gracias por no haberte rendido. Esa noche, mirando las estrellas desde el porche del refugio, lloré. Pero no de tristeza. Lloré porque, al fin, estaba donde siempre debí estar. No con los que me ignoraron, sino con los que me necesitaban. Ya no era la hija no deseada. Era la mujer que convirtió el abandono en hogar. La niña silenciada que ahora hablaba por muchas. Y aunque la abuela ya no estaba conmigo en cuerpo, su legado me abrazaba a diario. Un día, Juliana me trajo una flor. Es para usted, dijo, porque ahora yo también sé que valgo. Sonreí, tomándola con las manos temblorosas. Porque en ese gesto, entendí que el verdadero tesoro no estaba en una cuenta bancaria, sino en sembrar valor donde antes solo hubo vacío. Un año después de recibir la herencia, el refugio ya estaba completo. Lo llamamos Casa Raíz, porque aquí muchas mujeres podían volver a comenzar desde el principio, desde la raíz, desde el amor. Cada habitación tenía un nombre: esperanza, libertad, dignidad, y todas tenían una historia. Juliana estudió enfermería. Carmen, una de las chicas mayores, abrió una pequeña panadería. Y yo comencé a escribir. Narré mi historia, no para denunciar a quienes me hicieron daño, sino para que otras como yo supieran que hay salida. Que no todo está perdido, aunque lo parezca. La vida me cambió por completo. En una de las visitas del ayuntamiento, una funcionaria me dijo: Mariana, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Has convertido el dolor en una segunda oportunidad para muchas. Eso es admirable. Y aunque agradecí sus palabras, yo sabía que no lo había hecho por reconocimiento. Lo hice porque una vez fui invisible, y ahora no quería que ninguna niña o mujer más sintiera eso. Porque ser invisible duele. Pero ser visible sin amor, también. Un día, encontré entre las cosas viejas de la abuela una pequeña carta. Estaba sin abrir, guardada en una Biblia con hojas desgastadas. La abrí con el corazón en la garganta. Mariana, si alguna vez encuentras esto, quiero que sepas que mi silencio no fue odio. Fue miedo. Miedo a enfrentar mis errores. Tú merecías más. Perdón por no haberte protegido como debí. Confío en que sabrás hacer mejor que yo. Lloré, por última vez por ella. Aquel perdón silencioso me dio paz. No justificaba el pasado, pero me permitía soltarlo. Me quedé sentada en el jardín del refugio, viendo cómo las chicas reían, cocinaban, soñaban, y pensé que, quizás, ese era el legado real de la abuela, darme una última oportunidad para cambiar el curso de todo. Ahora, cuando me preguntan quién soy, no dudo. No soy la hija no deseada. Soy la heredera del cambio. La prueba de que, aunque nos apaguen 1000 veces, una chispa basta para encenderlo todo de nuevo. Y como decía la abuela cuando se le salía una sonrisa sincera: no hay mal que por bien no venga. Ahora entiendo. Tenía razón.